Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en el momento en que te encuentres en el mundo, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a empezar a explicar las consecuencias que tiene la plataforma Apache Kafka, que es una plataforma de stream, en los procesos ETL. Por eso es que el título de esta presentación se llama El ETL está muerto, larga vida al stream con Apache Kafka, ¿no? Inicialmente, esta presentación se va a dividir en tres partes porque es bastante extensa. En la primera parte vamos a explicar la historia de los procesos, cómo empezó el ETL, ¿no? Su complementación, su proceso complementario que tiene con los procesos en línea a través de Enterprise, ¿no? Application Integrate, LAI, y de ahí finalmente vamos a proponer cómo es que Apache Kafka con sus procesos de streaming supera ampliamente esta forma antigua y con bastantes limitaciones de hacer los procesos de grandes volúmenes de información que vienen, son tipos de procesos que vienen ya de varias décadas y de hecho se va a llegar a la conclusión de que ya es momento de cambiar y cambiar de fondo. Empezamos. Dice, la presentación viene de la empresa Confluence, ¿no? Uso esta presentación y pongo toda la presentación completa para que quede bien claro que es la empresa Confluence quien ha preparado esta presentación. Dice ETL Long Life Streams, ¿no? Larga vida al streams. Empieza diciendo que los datos y los sistemas de datos realmente han cambiado en las últimas décadas, ¿no? Han cambiado bastante. En el mundo antiguo, en las cosas, cómo se hacían las cosas hace bastante tiempo y en algunos casos hasta ahora, tenemos dos localizaciones de la data, dos grandes ubicaciones de la información. Las pequeñas bases de datos operacionales, y no tan pequeñas únicamente, y la base de datos relacional Data Warehouse, que es la que recibe de forma diaria toda la información que se genera en estas bases de datos operacionales. Justamente para llevar esta información de las bases de datos operacionales al Data Warehouse, se usan los procesos ETL, ¿no? Dice las tendencias de muchos procesos de datos han cambiado dramáticamente, ¿no? Y con ello la arquitectura del ETL, ¿no? Como punto 1, dice, antes los bases de datos de un solo servidor han sido reemplazadas por un conjunto de bases de datos distribuidas en plataformas distribuidas en diferentes ubicaciones de la compañía y en diferentes escalas. El punto 2, el considerando número 2, es que hay muchos tipos de información en estas bases de datos operacionales, en estas fuentes de información. Se han generado diferentes tipos de información y que vienen justamente de datos transaccionales, de logs, de sensores, de métricas, etc. O sea, realmente la fuente de la información es bastante diversa. Eso es lo que está ocurriendo. La fuente de la información es bastante diversa, no es como eran las primeras décadas, cuando nació el ETL, que la fuente de información era más o menos homogénea. Hoy día no. Hoy día es bien diversa, con muchos formatos, con muchas tecnologías. El punto 3, el considerando número 3, es que los datos en forma de streaming se han incrementado
de forma muy grande, ¿no? Y además de incrementarse, tienen diversas ubicaciones, ¿no? Y además de ello, necesitan ser procesados de una manera más rápida que los procesos diarios a los cuales están acostumbrados. Estos, en otras palabras, esta información que viene de diferentes fuentes, de diferentes formatos, no puede ser esperar a ser procesada una vez al día, como antiguamente se hacía, en las noches o en las madrugadas. Necesita ser procesada prácticamente en línea. Y frente a esos considerandos o nuevos considerandos que debemos tomar en cuenta de la actual realidad, ¿cuál es el resultado? No, el resultado es que se necesita una mayor integración de esta información y se necesita generar una nueva práctica de integración de esta información, de esta data. ¿Cómo está la integración? Pues está actualmente en la mayoría de los casos de esta forma, ¿no? Que yo personalmente le llamaría la arquitectura espagueti, ¿no? Que todo se comunica con todo de la manera más desordenada posible. Tenemos las aplicaciones arriba, que son las app, que están abreviadas con app, los elementos intermedios de caché, las diversas bases de datos operacionales, tenemos las diferentes colas de información, los MQ, tenemos también plataformas de seguridad, tenemos plataformas de búsqueda, plataformas de monitoreo, todas alimentan al Hadoop, pero también alimentan al Data Warehouse. Y es realmente un caos, ¿no? Y ahí justamente lo que indica la presentación. Esto es un gran caos, un gran desorden, ¿no? Como vemos, entonces, vemos que hay una tendencia, una transición a los streams limpios, ¿no? Y de tal manera que este caos haya una transformación de este caos hacia un ambiente más ordenado. ¿Cuál es la propuesta de ese ambiente más ordenado o ordenado? Sería de esta manera, ¿no? Ya no sería una arquitectura espagueti de donde todos se comunican con todos de cualquier forma, de cualquier manera, sino que la plataforma de streaming se convierte en el elemento principal, en la columna vertebral de todo el sistema nervioso de todos los procesos, ¿no? Vemos aquí que las aplicaciones se comunican con su base de datos, pero a su vez las bases de datos operacionales se comunican con la plataforma de streaming, y así todas las plataformas, las aplicaciones operacionales de determinados objetivos puntuales se comunican además con el stream. La plataforma de stream ya se encarga de alimentar a las plataformas de búsqueda, a las bases de datos NoSQL, al Data Warehouse, alimenta a Hadoop, ¿no? Alimenta y es alimentado, ¿no? La plataforma de streaming es de input y output, alimenta y es alimentado por estos diferentes elementos. Y tenemos las plataformas de monitoreo y las plataformas de seguridad. Entonces vemos que con una plataforma de streaming como columna vertebral de todo nuestro sistema de información, este desorden y este caos que está aquí se ordena. Se ordena, y además de ello vamos a ver más adelante que no solamente se ordena, sino permite tener un ambiente más seguro, más rápido, más estable y con mayor capacidad para los cambios. Continuamos. Vamos a mencionar una breve historia de cómo se ha ido integrando los datos, ¿no? De cara a los años 90, las organizaciones vieron la tendencia haciendo un análisis de la tendencia de las ventas, para hacer un análisis de la tendencia de las ventas, determinaron de que era necesario trabajar con un proceso que le llamaron ETL, que es Extract, Transform, Load, ¿no? Son las iniciales de estas palabras, el ETL, y lo que significa que
Ese proceso, para poder tener el análisis de toda la tendencia de las ventas, era necesario hacer un proceso de carga de información, de extracción de información de las bases de datos operacionales, transformar esa información para hacerla llegar al destino de hacerla alinear al esquema, a la forma, al formato de los datos del Data Warehouse. Había que transformar esa data y finalmente había que cargar esa data en un warehouse centralizado. Eso es lo que nosotros finalmente conocemos como ETL, en resumen, ¿no? Ese proceso que carga la información de la base de datos operacionales, transforma esa información para adecuarlo al esquema o al formato de Data Warehouse y finalmente carga la data al Data Warehouse centralizado. Pero las herramientas, el pero que podemos poner ahora es que las herramientas de ETL han estado siendo usadas por bastante tiempo y han tenido problemas, ¿no? Han tenido problemas, se han mantenido con problemas permanentes hasta la actualidad, ¿no? Tienen una tendencia a tener problemas en esa carga, en esa transformación, en esta extracción de la información. ¿Por qué? ¿No? El ETL tiene pues graves problemas, ¿no? Un primer problema que tiene el ETL es que necesita un formato de datos global. O sea, requiere de que todas las operaciones de la empresa se adecúen a su formato, ¿no? Para poder ser cargados en el Data Warehouse y obviamente para poder después ser procesada esa información. Si no se adecúa todas las operaciones de la empresa al formato del Data Warehouse, pues el Data Warehouse no sirve. Primer problema. Por otro lado, para justamente adecuar esa información al formato del Data Warehouse se necesita un proceso de limpieza, de verificación de la información, de corrección de los datos de una manera manual y que siempre tiene una tendencia a generar errores, ¿no? Tiene una tendencia permanente a generar errores. Por otro lado, el considerando número 3 es que el costo de la operación de un ETL es bastante alto. El costo de la operación de un ETL es bastante alto. Y además de ello es lento y el uso de tiempo y recursos es intensivo. ¿Qué significa eso? Significa que consume altos recursos de hardware, personas monitoreando, ¿no? Y buena cantidad de tiempo para tener la información lista. Eso lo conocemos todos. El considerando número 4 de las herramientas ETL es que están construidos en base a una estrecha conexión con las bases de datos, ¿no? Y esa estrecha conexión, ese estrecho canal de conexión de la base de datos, lo hace también lento, lo hace de baja performance, ¿no? Y además de ser lento y hacer estrecha esa comunicación entre el ETL, además de ello los procesos de ETL son un proceso batch, donde procesan la data de una forma masiva, no procesan la data de una forma seleccionada, ¿no? Es masiva, no es en línea, es determinadas horas del día se procesa toda la data y por lo tanto eso genera más cuello de botella todavía en los procesos y por lo consiguiente cada vez pide más recursos, más hardware, nuevas versiones de las herramientas de ETL y eso es de nunca acabar, ¿no? Realmente lo que se necesita para procesar la data no son procesos batch, son procesos en tiempo real. Eso es lo que se necesita. Y de alguna manera
como alternativa a esa necesidad, se vino a ubicarse el Enterprise Application Integration, ¿no? Los famosos EAI, ¿no? Los EAI es una diferente forma de integración de datos, una diferente clase de tecnología de integración de datos para conectar las aplicaciones en tiempo real, no de forma bachera, no de forma offline, sino en tiempo real, ¿no? Los EAIs usan justamente un bus de datos y colas, ¿no? Pero estos EAIs no son pues plataformas bastante robustas, bastante escalables para procesar grandes volúmenes de información, gran cantidad de transacciones. Por lo tanto, de ninguna manera podían cubrir o reemplazar a los ETL. La conclusión de todo esto es que tanto los ETLs como el EAI están desactualizados. Necesitan un cambio por herramientas que realmente cubran las nuevas necesidades de este siglo XXI y las nuevas necesidades del volumen de información que actualmente se tiene, que no es cualquier cosa, que es bastante grande. Acá en este cuadro se puede observar las ventajas y desventajas del EAI y del ETL, ¿no? Tenemos en la flecha hacia arriba qué tan real time es y hacia abajo batch, y a la derecha qué tan escalable es. Vemos entonces que lo bueno del EAI es que es un proceso en línea, es real time, pero no es escalable, o sea, no está preparado para grandes volúmenes de información, para gran cantidad de transacciones, y por lo tanto no podría reemplazar un ETL. No podría reemplazar un ETL. En cambio, el ETL sí es escalable, sí puede estar preparado para grandes volúmenes de información, pero es un proceso batch. O sea, tú vas a tener tu información, no la vas a tener en tiempo real, siempre va a haber X tiempo de retraso y por lo general pues es como tener información con X horas de retraso, es como para una empresa, es como manejar un carro viendo el espejo retrovisor, ¿no? Viendo que por dónde fuiste, pero nunca puedes ver qué se te viene ni qué cosa está ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces no sirve para las necesidades de la empresa un ETL por no ser real time. Entonces, la integración de los datos, ¿no? y los ETLs en el mundo moderno actual necesitan una completa renovación, un completo cambio. ¿Qué plataforma viene a reemplazar esa necesidad que sea real time y que sea escalable? O sea que tú tengas la información en línea o casi en línea y además de eso pueda soportar grandes volúmenes de información. Esa plataforma es la plataforma de streaming. Justamente esta plataforma de streaming es la que debe cubrir un conjunto de requerimientos. No es cualquier cosa. Esta nueva plataforma de streaming debe cumplir un conjunto de requerimientos para poder hacer un trabajo de integración de los datos. ¿Cuál es ese primer requerimiento? El primer requerimiento es que debe tener una habilidad para procesar un alto volumen de información y también para procesar una diversidad de alta diversidad de datos, o sea, de formatos de información. No puede exigir como lo exige el ETL actual o el warehouse, que todos se adecúen a su formato. No. Esta nueva plataforma de integración de datos debe adaptarse a los formatos tal como están en su origen o aproximadamente como están en su origen, pero no debe haber un cambio enorme en el formato en que se genera la data. Segundo requerimiento es que debe ser procesos en real time. No pueden ser procesos offline que después de X horas
recién tenemos la información disponible. Eso no puede ser. No es aceptable en esta nueva necesidad de integración de los datos. Además de ello, tiene que estar centrado, todo su proceso tiene que estar centrado en procesar eventos. Entonces, esta más o menos sería un proceso centrado en eventos, donde las aplicaciones web generan los eventos hacia la plataforma de streaming, y es la plataforma de streaming ya la que alimenta a las demás plataformas, como es el Hadoop, que ya le permitiría hacer el análisis de información. También pensado en eventos significa de que no solamente las aplicaciones web alimenten a esta plataforma de streaming, también deben alimentar las aplicaciones móviles y las diversas APIs en las que se trabaja en la empresa. Además de ello, la plataforma de streaming no solamente debe estar en condiciones de alimentar a una sola plataforma, sino debe estar en condiciones de alimentar a diversas plataformas que necesiten esa información. Por ejemplo, no solamente debería alimentar a Hadoop, sino debería alimentar a las plataformas de seguridad, a las plataformas de monitoreo, ¿no? Y así, ¿no? Hasta ahí me quedo. Como pueden ver, este tema está bastante interesante. El tema del Apache Kafka es un tema que da para bastante. Esta presentación la estoy dividiendo en 3 partes porque es bastante extensa. Esta es la primera parte de 3, y en otro video continuaré con la siguiente explicación, donde voy a ir un poco más al detalle cómo trabaja una plataforma de streaming y qué es Apache Kafka. Aún no he abordado ese tema. He empezado con la problemática y después voy a ir al producto. Muchas gracias. Hasta luego.